Todo el mundo daba por amortizados a los viejos cazas Harrier. Al fin y al cabo, el flamante y carísimo F-35B los sustituía y era mejor, aparentemente, en todo. Y de hecho podía hacer lo único que hasta ahora había distinguido al Harrier de cualquier otro caza: poder aterrizar y despegar verticalmente, como si fuera un helicóptero. Pero cuando estalló la guerra de Gaza, en octubre de 2023, lo que los marines llevaban en sus portaaviones ligeros eran cazas Harrier AV-8B, no F-35. Y con este aparato iban a enfrentarse a la furia de los hutíes, que llevaban una década acumulando una enorme cantidad de drones suicida. Aparatos como el Shahid 136, que se habían convertido en el terror de Ucrania y que habían logrado superar las defensas más sofisticadas. Drones furtivos como los que habían destrozado la mayor refinería de toda Arabia Saudita, Abqaiq. Claro, en aquel momento los hutíes intentaban entorpecer la navegación internacional en el estrecho de Bab el-Mandeb para apoyar a sus aliados de Hamas en plena batalla de Gaza y elevar los costes para los países occidentales al afectar esas rutas marítimas. Y esto no es ninguna broma, y si no, preguntádselo a los más de 50 buques que sufrieron misilazos o dronazos, o al buque granelero británico Rubimar, que nunca llegó a cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb. Y es en estas circunstancias cuando llega un veterano piloto de Harrier, el capitán Earl Earhart, que de repente va a usar su avión para una cosa muy distinta. Porque hasta ese momento el Harrier se usaba para labores de ataque a tierra. De repente iba a tener que enfrentarse a objetivos aéreos, pero de un tipo muy distinto al de otro caza. Y ojo, porque encima los hutíes por aquellas fechas habían demostrado que contaban con cazas F-5 operativos y disponían de misiles antiaéreos como el que logró dañar a un F-15 saudita. Pero ¿cómo se enfrentaría Earhart a la nueva amenaza? ¿Cómo lograría evadir los misiles antiaéreos hutíes, la aparición de posibles cazas hutíes y lograr derribar esos pequeñísimos drones suicida? Pues bien, esta es la historia del primer as en derribar 7 aeronaves enemigas desde la guerra de Vietnam en el caso de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un tema impresionantemente interesante. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que estéis interesados en conocer asuntos militares de defensa en español, y ahora comencemos. Pues sí, ante la amenaza sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, Estados Unidos desplegó toda una flota con la que trató de proteger la navegación aliada, interceptando los ataques hutíes y respondiendo a estos mediante bombardeos. Y bueno, ya sabéis que Estados Unidos mantiene una serie de flotas permanentemente activas por todo el mundo y para eso están, ¿no? Así que eso hicieron, decidieron desplegarla en Bab el-Mandeb para reaccionar a los hutíes. Dentro de ese despliegue decidieron escoger a la 26 Fuerza de Tareas Expedicionaria de los Marines, que hasta entonces había estado operando en el mar Mediterráneo y que incluía al buque de asalto anfibio USS Bataan. El Bataan tiene un concepto muy parecido al de buque insignia de la Armada Española, el Juan Carlos I. Fundamentalmente son buques de asalto anfibio, es decir, que llevan un batallón de marines y que además llevan un componente embarcado. Ese componente embarcado además es polivalente, es decir, puedes cambiarlo en función de las necesidades. Pueden ser cazas para un combate aéreo, pueden ser helicópteros para misiones de guerra antisubmarina, helicópteros para misiones de abordaje a buques asaltados por piratas, es decir, puedes hacer una gran combinación de aeronaves y siempre además llevas esa unidad de asalto anfibio de los marines. Ese componente, como decimos, se puede adaptar a la misión y puede incluir desde 20 helicópteros y una treintena de blindados anfibios para asaltar la costa enemiga, hasta una fuerza puramente aeronaval que incluya una veintena de cazas Harrier y 6 helicópteros de guerra antisubmarina, por decir algo. Pero lo importante es que en esos instantes, este buque, esta suerte de portaaviones ligero, tenía que estar realizando multitud de misiones en aquellas circunstancias. ¿Por qué? Porque tenía que lanzar desde un abordaje sobre un buque sospechoso de llevar armas a Yemen, hasta tener listos helicópteros para lanzar una misión de búsqueda y rescate de un piloto derribado, de una embarcación que se estuviera hundiendo y de la que había que sacar a sus marineros,
tenía que estar listo, por supuesto, para realizar operaciones de defensa aérea, para defenderse de la llegada de una aeronave. Imaginemos que los hutíes envían uno de sus cazas a atacar al buque estadounidense, y a la vez tienes que tener un control del espacio aéreo y tienes que realizar posiblemente misiones, si no antisubmarinas, similares de vigilancia marítima, porque los hutíes está constatado que emplearon por lo menos algún dron submarino, dron suicida submarino y drones de superficie. Es decir, una cantidad de misiones que seguramente tenían el centro de mando muy ocupado esos días. Y es que a la vez los hutíes empezaron a lanzar misiles balísticos por primera vez en la historia usados contra buques. Además usaron misiles de crucero y drones en todas las direcciones. Unos pocos llegaron hasta Israel, otros, la mayoría, se disparaban sobre buques mercantes occidentales en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, y unos pocos iban dirigidos contra los navíos de la US Navy. Y por si todos estos problemas no fueran suficientes, justamente al empezar la guerra de Gaza se produce por primera vez el auge de la piratería en 10 años, de tal manera que ya no solo hay que estar pendiente de lo de Gaza, sino que los piratas somalíes vuelven a la carga. De hecho, la fragata española Victoria estaba precisamente allí realizando el seguimiento de todos esos piratas. En ese contexto, la cubierta del Batán era un hervidero de cazas despegando para hacer patrullas aéreas, helicópteros alzando el vuelo para ahuyentar a unos posibles pescadores que actuaban como observadores de los hutíes, y el puente de mando no paraba de recibir y gestionar informes de posibles amenazas, buques mercantes, buques sospechosos, etc. Y es entonces cuando al capitán Earhart se le ordena realizar, probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero posiblemente una misión de tipo CAP-CAP/Strike, que significa patrulla aérea y ataque a superficie. En este caso, ¿cuál es la idea? Una patrulla aérea defensiva, es decir, me preparo para derribar fundamentalmente blancos aéreos que sean una amenaza o que me ordenen interceptar, pero la parte de strike, es decir, capacidad para atacar un blanco en la superficie del mar o de tierra con un misil, con una bomba guiada o con algún otro tipo de armamento, supone que lo llevo preparado también cuando salgo a volar y que por tanto si veo principalmente un dron de superficie útil le pueda atacar también, que no esté solo centrado en la parte aérea. Por suerte, los drones aéreos hutíes son muy lentos, con una velocidad máxima de solo 180 km/h. En contraste, los destructores Arleigh Burke de la US Navy cuentan con un impresionante radar Aegis que les permite verlos venir con hasta 2 o 3 horas de antelación, dependiendo de la distancia a las que sean lanzados. Pero claro, los destructores quieren reservar sus carísimos misiles contra objetivos rentables, es decir, contra los misiles que lanzan los hutíes. No quieres desperdiciar un escaso y carísimo misil interceptor para mandar al suelo un simple dron de plástico, obviamente. Así que, ¿qué hacen estos destructores con su sistema Aegis? Que una vez detectan y traquean, siguen al objetivo, lo han pintado ya bien, le pasan la información al Batán y le dicen: oye, despliega una patrulla aérea precisamente defensiva y trata de interceptarlo tú con los misiles del avión Harrier, que son más sencillos de reponer, que son obviamente infinitamente más económicos. Ahora bien, el asunto aquí es que el Harrier hacía mucho que no se preparaba para combates aéreos, es un avión que además está a punto de ser dado de baja, y menos combates aéreos contra un dron, que es un tipo de objetivo pequeñísimo. Claro, es que los AV-8B Plus Harrier, que son por cierto los que usa la Armada Española, originalmente están especializados en operar sobre el mar, y sin embargo se han pasado los últimos 20 años relegados a misiones de apoyo a tierra en las guerras de Irak y Afganistán, y que sepamos, no tenían experiencia de combate contra drones. Es más, el propio piloto afirmó que lo último que se esperaba cuando les destinaron a Bab el-Mandeb era terminar acabando enfrentándose a drones hutíes. Lo bueno, no obstante, de su avión, el Harrier 2, es su gongoriana nariz, que contiene un potente radar AN/APG-65 proveniente de los F-18, un caza naval bimotor mucho mayor y mucho más potente que el Harrier, y que por tanto, embarcado en un avión mucho más pequeño, le permite disparar un par de misiles AIM-120 de medio alcance, que probablemente fueron los encargados de interceptar a los drones. Una segunda opción, fuera de los misiles de largo alcance, largo y medio alcance, serían los misiles AIM-9 Sidewinder. Es el misil de corto alcance, el típico que veis en las películas que se fija en el calor, en la firma infrarroja de un avión para seguirlo. Bueno, pues estos misiles lo que tienen es que se lanzan a relativamente poca distancia, unos kilómetros, y a unos
sí, unos kilómetros del blanco. Y a la velocidad a la que van, pues eso es muy poco, de tal manera que hay un cierto riesgo. Que además pensad que la firma de un dron de este tipo es muy pequeña, utilizan motores muy pequeños, que no es como la tobera de un avión que genera ahí un chorro de energía y una firma enorme. Entonces tienen firmas pequeñas, tienes que aproximarte más que si fuera un caza normal, es decir, ahí está el riesgo. De hecho, por ejemplo, no tenéis más que fijaros en este F-15 saudí que derribó un dron suicida Kasef 2K, también de origen iraní, empleado en plena guerra de Yemen. En este caso el F-15 daba apoyo aéreo a las fuerzas leales o favorables al gobierno de Yemen y a Arabia Saudita, y vemos cómo lo derribó un F-15 volando muy bajo y posiblemente con una misión a poca distancia. Ahora bien, en estos casos hay un riesgo real de que los fragmentos de la explosión se los trague el avión interceptor, aunque hay que admitir que el capitán Earhart puede aprovechar la lentitud de su Harrier para evitar el choque y maniobrar. Exacto, el Harrier es un caza relativamente lento y tiene toberas orientables en más de 90 grados, que además distribuyen su energía gracias a unas salidas en las puntas de sus alas y en la cola. Y esa peculiar posibilidad de emplear la posibilidad de orientar las toberas para realizar maniobras más cerradas, perder energía más rápidamente, hacer giros más bruscos, es lo que permite en este caza lento para el estándar habitual ser particularmente eficaz para perseguir drones que viajan a 150 o 180 km por hora. Una última opción sería utilizar el potente cañón de 25 mm con munición de alto explosivo M792, la forma más difícil pero barata de derribar un dron. En ese caso el capitán tendría que haberse acercado a cierta velocidad para que el cañón funcione, porque sí, la rotación del cañón exige cerca de un 70% de las revoluciones por minuto, y en ese instante tendría que haber decelerado mucho y tener buena mano para batir a los 7 drones a los que se fue enfrentando. Así que, señoras y señores, eso ha sido todo. Espero que os resulte tan interesantísimo como a mí. Os invito, como siempre, a suscribiros a The Political Room, porque toda esta información militar se combina muy bien con tener un conocimiento de lo que pasa a un nivel más político en la arena internacional. Y por 10 euros al año y acceso a uno de los mejores webinars que yo creo que se han hecho, desde luego en medios de comunicación, probablemente el mejor, en materia de Marruecos, por ejemplo, pues creo que merece mucho la pena. Así que lo dicho, os invito a suscribiros a The Political Room como siempre, y por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.